Para continuar con el desarrollo de nuestro artículo y abordar las 6 familias de operadores, vamos a hacer uso de este archivo de introducción a las categorías de operadores que tendrán disponibles dentro de los anexos de nuestro curso. Ya nos dimos cuenta que al dar clic sobre el fondo de nuestra red se va a abrir nuestra ventana de creador de operadores y que esta está dividida y organizada por categorías o familias. Cada una de estas pestañas que tenemos acá se llaman familias y es como vamos a diferenciar nuestros operadores. La primera familia es la familia de componentes, que es de color gris y es distinta a todas las demás familias por la manera en cómo se comporta sus redes internas. Luego tenemos a la familia de texturas, Texture Operators. Luego tenemos a la familia Shop o Channel Operators. Tenemos a la familia de superficies o Surface Operators. Tenemos a la familia de materiales o Materials. A los de Dat o datos. Y esta última pestaña que es para operadores que nosotros creemos. Pero no nos vamos a enfocar en esta parte. Listo, pero entonces después de haber visto cuáles son las características de nuestra interfaz y nuestros elementos más básicos, veamos un poco para qué se utiliza todo esto. Touch Designer se puede entender como un lenguaje de programación visual que está basado en nodos. Ya vimos que son los nodos y son todos estos tipos de cajas que son los que permiten generar todos esos procesos para crear contenido multimedia interactivo en tiempo real. Este software es desarrollado por Derivative, como ya lo vimos, que es una empresa que está ubicada en Toronto y es utilizado principalmente por artistas, por programadores creativos. Cuando hablamos de programadores creativos, son personas que están enfocadas en una rama específica de la programación, por diseñadores de software o por intérpretes o artistas para crear performance, instalaciones o trabajos de medios en sitio. Estas son algunas de las ramas también en las que se ha enfocado el software, pero no está limitado solamente a este tipo de tareas, como es la representación y la composición de contenido en 2D, como es el flujo de trabajo y arquitectura escalable, como es el procesamiento de video de entrada y también de audio, el soporte de múltiples pantallas. Como veíamos, podemos utilizar Touch Designer como un servidor de video para la creación de canales de animación y control de todos estos parámetros, para la creación de paneles de control personalizados y interfaces de usuario, como lo vimos también dentro de las características del software. Se puede utilizar como una herramienta de creación y motor en 3D para la interoperabilidad de dispositivos y software, como veíamos también las características, y para la creación de scripting y programación ya en niveles más avanzados. Y ahora sí exploremos las familias. Como ya hemos visto, los operadores los podemos entender como los componentes básicos de un proyecto en Touch Designer. Estos objetos operadores son los que representamos por medio de nodos, que ya los exploramos, ¿cierto? Cada operador es personalizable a partir de sus parámetros, que son únicos para cada uno de los operadores, y también a través de las banderas que controlan, que son las que ya exploramos. Vamos a definir ya luego su funcionamiento enseguida, y las podemos dividir en estas 6 variedades o estas 6 familias. Como ya vimos, tenemos los componentes. Estos representan objetos 3D, componentes de panel y otros tipos de operadores que tienen unas funciones muy específicas. Luego tenemos a los top, que son los operadores de textura, los Texture Operators, que ellos manejan todo el contenido en 2D. Luego tenemos a los Chop Operators u operadores de canal, que se utiliza para las señales de movimiento de audio, animación y control. Tenemos a la familia de Surface Operators u operadores de superficie, y es muy importante entender esto de superficies
porque cambia la manera como nosotros vamos a percibir los datos, pasando desde un píxel a entender superficies ya como posiciones en un espacio tridimensional. Son los objetos 3D nativos de Touch Designer y se puede manejar por medio de polígonos o primitivas. Tenemos también la familia de materiales, que se utiliza directamente con los operadores de superficie para poder generar sombreados, para poder generar iluminaciones, y todo esto se integra con los flujos de renderizado en 3D. Y por último, la familia de DAT u operadores de datos, que son los que procesan la información que viene en texto, en tablas, en scripts. Dentro de este archivo vamos a encontrar los distintos tipos de operadores, los distintos tipos de nodos y cuáles son sus características específicas y cómo se pueden interactuar entre ellos, entre las distintas familias. Entonces, los operadores de componente, como les decía, son distintos a las demás familias, ya que estos son capaces de albergar redes dentro de sí mismos. ¿Esto a qué se refiere? Todos los operadores restantes, que son como los de canal, los de textura, los de superficie, los de material o los de datos, esos nosotros no podemos ingresar a ellos, esos ya están cerrados, mientras que los operadores de componente se comportan como cajas que pueden contener más redes dentro. Esa es una de las principales características que tiene Touch Designer, y es que nosotros podemos empezar a generar niveles de procesamiento cuando generamos nuevos niveles dentro de cada contenedor. Entonces, esa es una de las principales características de los operadores de componente. Con estos también nosotros es que diseñamos las interfaces en Touch Designer y generamos ambientes internos para el procesamiento específico de ciertas funciones. Como ya habíamos visto, estos generalmente también tienen conexiones superiores e inferiores y también pueden contar con entradas y salidas de información de distintos tipos. Fíjense, este por ejemplo es un operador de componente, pero tiene una entrada rosada, o sea que es una entrada para este tipo de operadores de dato. Este también, por ejemplo, es un operador de componente, pero tiene una salida verde, o sea, es una salida de información específicamente para operadores de canal. Ya luego vamos a ver cómo podemos crear este tipo de containers. Ahora veamos la familia de canal o Shop Operators. Los operadores de canal son la columna vertebral del sistema de control de Touch Designer. ¿Y esto a qué se refiere? Es que finalmente nosotros vamos a interpretar todos los datos en el tiempo, y precisamente esto es lo que nos va a permitir integrarlos con los demás parámetros para generar contenido en tiempo real. Son utilizados para procesar datos de movimiento, datos de audio, controles en pantalla, información MIDI o de otros protocolos también, y todos los dispositivos de entrada que nosotros estemos integrando con nuestro sistema. Estos operadores organizan los datos en canales. Cuando hablamos de canales dentro de los operadores de canal, son, por ejemplo, cada uno de estos operadores tiene un canal independiente, pero este operador tiene 3 canales dentro de sí mismo. Nosotros podemos interpretar la información por medio de barras, o si se está teniendo en cuenta varios elementos en el tiempo, por medio de gráficas que nos van a generar luego una visualización de la información en ondas. Tenemos varios tipos de nodos en los operadores de canal. Por ejemplo, estos tipos de operadores que tienen esta entrada pequeña solamente permiten integrar un cable. Por ejemplo, creemos acá un noise de nuevo, y si lo tratamos de integrar, luego creamos otro, no podemos poner más de uno, solamente tiene una entrada.
mientras que luego encontramos este tipo de operadores que tienen la entrada un poco más amplia. Comparémoslos con este. Esta es mucho más amplia que esta, que son este tipo de acá. Esto nos permite conectar varias entradas y luego integrarlos todos como en este operador que se encarga precisamente de agruparlos, de unirlos con merge. O incluso podemos encontrar operadores con múltiples entradas. En este caso solamente se le puede conectar un cable, o sea, son individuales. La siguiente familia, la familia de top o los operadores de textura o textures operators, son operaciones basadas y aceleradas por GPU. Esto significa que todos estos operadores están trabajando sobre la tarjeta de video. Los datos que se encuentran dentro de los top o los textures operators se pueden escalar a cualquier resolución. La única limitante que tenemos es la cantidad de memoria RAM disponible dentro de nuestra tarjeta gráfica. Por eso vimos que Touch Designer tiene la capacidad de hacer renderizados a unas resoluciones muy altas y hacerlos además en tiempo real. De la misma manera que veíamos con los operadores de canal, acá también tenemos operadores de entrada múltiple y operadores de entrada individual, operadores con múltiple entrada. Y esto difiere pues de cuál es la función que está haciendo cada uno y si necesita múltiples flujos de información o si solamente requiere de un flujo de información. Como ya habíamos visto, los operadores de textura se refieren específicamente a todo lo que es 2D. Eso se refiere a videos o a imágenes, todo lo que tiene que ver con píxeles. A diferencia de la familia de los operadores de canal, que se refiere a señales de información. Estos se manejan en samples o en muestras, mientras que los operadores de texturas se manejan en píxeles. La siguiente familia es la familia de operadores de superficie o surface operators, y estos se dedican al procesamiento de contenido en tercera dimensión. Estos operadores lo que hacen es convertir información de vectores en el espacio, eso quiere decir vectores con datos en X, Y y Z, para luego crear objetos, y estos objetos los podemos luego modificar a partir de otra serie de operadores. Los tipos de superficie admitidos en Touch Designer son polígonos, curvas, superficies SNORPs, metables y partículas. Acá de nuevo también tenemos distintos tipos de operadores con múltiple entrada, con entrada individual, como los otros que habíamos visto, pero fijémonos en este caso cómo es que vamos a explorar la información. En los anteriores acá teníamos barras que si lo activamos podemos acceder a los canales específicos, o teníamos unas gráficas con ondas que también nos permiten acceder a cada una de ellas y se entienden como canales individuales. Acá cada vez que activamos solamente vamos a poder desplazar son píxeles, pero si lo hacemos dentro de un operador de la familia de superficie, cuando lo activamos vamos a entrar a un espacio tridimensional que podemos navegar de manera independiente para cada uno. Y esta es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando comparamos el trabajo que hacemos en 3D dentro de Touch Designer frente a lo que hacemos con otros software que también manejan 3D. Y es que acá cada uno de los objetos es como si tuviese un espacio único e independiente, que luego se puede llegar a integrar en un espacio en conjunto con otros objetos, pero acá cada uno tiene un espacio independiente. Y acá vamos a utilizar las mismas prácticas del mouse que utilizamos dentro de nuestra red. Si nosotros activamos cualquier operador de superficie, si le damos clic de la mitad con el scroll o con el botón
y lo movemos de arriba hacia abajo, vamos a hacer el zoom. Si le damos clic derecho, vamos a empezar a hacer paneo, y si le damos clic izquierdo vamos a girar en el centro que mantengamos. Ahora vamos a ver la familia de materiales. Los materiales utilizados como parte de la canalización del renderizado en Touch Designer se hace a través de estos operadores, ¿cierto? Con esto es con lo que nosotros le vamos a imprimir o a asignar materiales, que hay distintos tipos de materiales, como por ejemplo puede ser los funk, que son los clásicos con los que nosotros podemos crearlos a partir de ciertos parámetros. Podemos utilizar PBRs, que son materiales que funcionan de manera generativa, como lo hacen por ejemplo los materiales de videojuego. Tenemos ya otros materiales predeterminados como los wireframe, que los que nos permiten es renderizar las estructuras que están manejando esos objetos de superficie 3D. Point sprites, que en vez de manejar la estructura alámbrica como el wireframe, acá lo que tenemos en cuenta son los puntos específicos de los vectores dentro de nuestro contenido 3D. Y así toda una serie, por ejemplo el GLCL, que es un tipo también de material pero que se hace a partir de código. Entonces tenemos una gran cantidad de opciones cuando estamos hablando de materiales, y en este caso también podemos hacer el procesamiento de estos materiales a partir de operadores con múltiple entrada, individuales o de entrada externa, como puede ser esto ya lo vamos a ver cuando estemos explorando los in, los null y los switch. Y por último tenemos la familia de datos. Los operadores de datos se utilizan para contener textos, tablas o datos codificados por texto, que son los que encontramos por ejemplo con extensiones XML o JSON, que son básicamente tablas. Estos operadores también se utilizan para almacenar documentos o scripts, y estos nos ayudan a potenciar también nuestros sistemas cuando estamos utilizando código externo a lo que ya realizan nuestros operadores.